filósofo, es además el creador de la filosofía de la liberación, participa también desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el grupo Modernidad de Colonialidad y con todo eso que tiene que ver con la teoría del giro decolonial. Pero además yo creo que una de las cosas más importantes es que fue carpintero en Nazaret. Y eso es lo que es una de las cosas que queremos rescatar de usted aquí. Me decía también Humberto González que usted nació el 24 de diciembre, por tanto tiene dos vinculaciones con alguien al que nosotros queremos también un poco, que es Jesucristo. Sí. Mira. Entonces, bueno, toda esta gente que está aquí ha leído mucho sus trabajos y ha escuchado mucho los videos, de manera que es gente común, es gente de paz que llaman, o sea, gente que estamos conectadísimos con el pensamiento dusseliano, con críticas y con también, digamos, con coincidencias bastante con usted. No sé si está por ahí el maestro Omaña, que es uno de los que siempre ha querido hacer algunas observaciones respecto a su concepción de la estética de la liberación. Pero bueno, si no está, seguramente se conectará. Esperemos escuchar las observaciones de todos los compañeros y compañeras. Lo que más me va a interesar va a ser las críticas, no tanto la comprensión, pero hoy les voy a decir cosas que prácticamente nunca he dicho, porque no he tenido un público de artistas y de estética, y entonces esa parte de mi vida ha permanecido oculta. Yo vengo de una pequeña ciudad de Mendoza que está junto a los Andes, en los Andes que llega, pero ya no a Venezuela, que están en el Caribe. Y en esa ciudad de Mendoza hay una escuela de bellas artes muy buena de la universidad, con grandes maestros que se encuentran en sus páginas en la internet y con algún maestro grabador, Víctor Deleuze, que es un belga que se instaló en Mendoza de nivel mundial, un hombre de grabado muy grande. Y yo que tenía 13 años y ya era como una militante y estaba en un colegio agrícola, piensen ustedes, porque en Mendoza hay muchas viñas y yo pensaba ser enólogo, que es técnico en vinos. Cuando uno llega a mi provincia hay un arco que dice bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Entonces yo pensaba ser enólogo, pero en la propia, comenzando la escuela secundaria, me inscribí en la Escuela Bellas Artes, porque a los 6 o 7 años había en esta ciudad un tranvía los domingos que recogía a los niños con maestros de Bellas Artes, y yo tenía una acuarela con 50 colores y yo iba a pintar un parque muy hermoso en la montaña con árboles y amarillos en otoño y verde en verano, nieve en el invierno y las montañas al fondo. Y entonces los domingos unos 30 o 40 niños nos sentábamos en el pasto y pintábamos. Y yo entonces decía, voy a ser también un pintor. Y en el colegio me sacaba 10 en dibujo. Y entonces a los 13 años entré a la Escuela de Bellas Artes, que estaba abierto antes del bachillerato, y estuve hasta 18 años que entré a la Facultad de Filosofía. Y como había pensado ser pintor profesional, no quise ser un pintor amateur.
y no agarré más un pincel en mi vida. Y entonces me puse a estudiar filosofía y nunca más volví a la estética. Tenía yo 18 años, estoy hablando de 1953, hace casi 70 y tantos años. Pero al fin de mi vida ahora he vuelto a la estética y estoy escribiendo una estética gracias a unos compañeros chilenos que hace 2 años me invitaron en Santiago de Chile a la Escuela también de Bellas Artes y ahí expuse un tema que está publicado en un librito que acaba de publicarse en el 2000, a ver, para no equivocarme, en el 2020, y el último de los 7 ensayos, porque el libro se llama 7 ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro decolonial. Y el séptimo de los trabajos se llama Crítica, 7 hipótesis para una estética de la liberación. Fue una conferencia que di en Santiago en el 20, el año pasado, antes de la pandemia. Las di en el 19, pero se publicó el año pasado. Y de ahí me metí de cabeza a la estética y he dado como 6 cursos en la universidad y estoy, diríamos, en una etapa estética de mi vida. Así que he vuelto a mi niñez, a mi vocación frustrada de artista para plantear el tema de la belleza. Y estoy escribiendo, ya voy por la página 180, un libro pequeño, van a ser 200 páginas, que se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica, la más grande editorial en México, que se va a llamar Estética de la Liberación, por una recuperación liberadora de la belleza. Y entonces estoy ahora muy metido en la estética. Y entonces no voy a repetir, sino que voy a decirle cosas para mí nuevas. Y entonces me agradaría mucho las críticas que ustedes hagan en lo que estoy ahora avanzando. Y he dado ya 4 semestres en la universidad sobre estética de la liberación, que es la estética decolonial, es la estética intercultural y la estética militante, crítica. No diría revolucionaria, porque es mucho decir, pero una estética ya verán de qué tipo. Entonces, comienzo. Conozco bastante de la historia de la estética. A mis 12 y 13 años iba a una biblioteca pública que quedaba cerca de mi casa y iba con mi bicicleta, tenía 13 años, y estaba ahí la obra de Pelloán, como 12 tomos de una historia del arte. Y no se imaginan ustedes, un niño de 13 años que me trabajé el Pelloán completo, porque en Bellas Artes había una historia de la estética y empezaba desde el Neolítico y ahí se estudiaba el Egipto, por ejemplo. Teníamos un profesor de historia muy interesante que una vez nos hizo unas clases. Dice, el arte egipcio, vamos a agarrar desde la primera catarata y vamos a ir hacia abajo, hacia el Mediterráneo.
Y lo hizo de tal manera impresionante que lo viví, porque mostraba diapositivas de las grandes esfinges, las pirámides, las construcciones egipcias del Camino del Nilo, antes de que hicieran la represa de Asuán, que todavía el Nilo era el Nilo. Y entonces fui con él recorriendo el Egipto como viéndolo. Y cuando llegué a Egipto y lo recorrí en serio, de cuerpo presente, y tomé un barco en la primer catarata junto a la isla Elefantina, donde empieza el Nilo grande, y lo fui recorriendo, dije, hacha, el recorrido que hice el Nilo con mi maestro de Bellas Artes en mi provincia de Mendoza fue hasta más impresionante que lo que me pasó cuando vi aquello en presencia. Había yo vivido el Nilo de anticipo y había visto todas las grandes monumentos de piedra de tal manera vivida por un niño de 13 y 14 años que el haberlo visto en realidad no me causó casi impresión, ya lo había hecho en mi escuela Bellas Artes. Y por eso que de 13 a los 20 años, antes de entrar a la Facultad de Filosofía, yo conocía la historia mundial de Egipto, la Mesopotamia, la India, la China, el arte de los pueblos originarios muy a fondo. Y era un adolescente. Cuando entré después ya a hacer filosofía, lo hice de un punto de vista económico, político, filosófico, pero no lo hice artísticamente. Eso ya lo había hecho en mi niñez y en mi vejez, que es ahora. Es decir, empecé mi vida intelectual con la estética y por suerte se me ha dado la posibilidad de escribir la estética antes que me despida de esta vida. Creía que no iba a llegar porque ya tengo 87 años y yo digo, ay, voy a irme sin escribir la estética, pero por suerte me toca el poder escribirla y estoy ya terminándola. Quiero hablarles entonces de una estética que ha atravesado mi vida. Tengo cuadros del adolescente que yo era y clasificaban los dibujos en la Escuela de Bellas Artes de óleo y de distintos colores, de 1 a 10, y 10 era el máximo. Pues nunca saqué 9, siempre saqué 10. Y lo hacía muy veloz porque iba a hacer otras actividades. Soy un artista fracasado, pero ahora voy a compensarlo. ¿De qué se trata la estética? De la belleza. ¿Y qué es la belleza? Mire, desde Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, el resplandor de la forma, dice Tomás de Aquino, y luego los modernos, los empiristas que trabajan el gusto, qué significa el gusto y cómo funciona, y luego Kant en la crítica del juicio hace su estética, pero como un principio de finalidad. Y luego Hegel tiene una enorme filosofía de la estética que dictó 5 veces Hegel de manera muy precisa y tiene unos 600 páginas
la obra de Hegel. Y le he dado en un curso y está grabado y di 20 clases siguiendo una por una las páginas de las clases que dio Hegel en 5 ocasiones, desde Heidelberg hasta Berlín, cuando murió. Una estética impresionante, porque trata todas las artes, trata la arquitectura, la escultura, la pintura, y luego trata la música y las distintas maneras de la sonoridad, y después trata la poesía sobre todo, que es la belleza de la palabra. Hace una descripción de todas las artes de su época de una manera excepcional. No conozco ningún clásico que haya trabajado como Hegel, pero es completamente idealista. Para él la belleza es la verdad, y la verdad de la existencia misma de Dios. O es decir, la belleza es Dios, y ya no hay que definirlo. Y entonces cuando le pregunto, y después de esto, bueno, vienen Nietzsche y después podemos llegar hasta los grandes pensadores actuales del siglo XX, ¿qué es para ellos la belleza? ¿Y saben cuál es mi conclusión? Ninguno ha dado una definición precisa de la belleza. Ninguno. Es la verdad. No, señor, la belleza no es verdad. Es un valor. No, la belleza no es un valor. Y todas las definiciones que se dan son parciales. En México tenemos un gran marxista que yo quiero mucho y venero, Sánchez Vázquez, que tiene mucho sobre estética marxista, pero nunca se anima a dar una definición. Y lo que hace es describir las definiciones dadas de belleza. Y en este momento Walter Miñono, un amigo del pensamiento descolonial en Estados Unidos, pues también se está dedicando a la belleza, pero dice, eso de dar una definición de belleza es tan complejo que no lo voy a tocar. Yo voy hasta dar una definición de belleza dentro del contexto de lo que llamo la filosofía latinoamericana, de la filosofía de la liberación. Unas ideas, porque van semestres que vengo trabajando el tema, y aunque son 200 páginas, está muy comprimido el tema. Empiezo hablando de la realidad, la totalidad de la realidad, le llama Javier Zubiri el cosmos. Pero la totalidad de mi mundo, del mundo humano, en el pensamiento ontológico de un Heidegger, es mundo. Ser en el mundo es el ser humano. Entonces, de la totalidad de la realidad, de los infinitos cantidad de sistemas astronómicos que vienen expandiéndose por un espacio ideal desde hace 18.000 millones de años a la velocidad de la luz. Miren qué extensión tiene la realidad del cosmos. La luz va a 350.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que en un minuto hay que multiplicarle por 60, una hora por 60. Para llegar a un día hay que multiplicarle por 24. Y eso hay que multiplicarlo
por 365 y entonces tenemos un año luz y son 18.000 millones de años luz la expansión de el cosmos. Piensen que hace 16.000 millones de años fue el Big Bang. Entonces el universo es extensísimo. Y del universo solamente parte de mi mundo la experiencia que los humanos tenemos de esa realidad, el mundo. Y somos de parte del cosmos y tenemos una experiencia de una parte mínima del cosmos. Y hace 4.500 millones de años apareció la vida. En la Tierra, ¿cómo fue? No sabemos. Si viene de otro lado o si apareció en la Tierra. 5.400 millones de años es la vida en la Tierra. Y hace anteayer, 4 millones de años, aparecieron los primeros antropoides, o es decir, tipos de hombres, como el Homo habilis. Y desde ahí tenemos vivientes homos que tienen un cerebro fantásticamente desarrollado y en él se va a dar la experiencia de la belleza. De tal manera que con esto les he dicho que fuera de la existencia humana en este pequeño planeta no hay experiencia de belleza, sino en la raza humana, en el Homo sapiens. Y esto ya reduce el objeto, porque los clásicos pensaban que el ser, la belleza y el bien eran trascendentales. No, la realidad es antiquísima, tiene miles de millones de años. La ética surge cuando hay un cerebro libre, quiere decir que apenas hace unos millones de años. Y entre esos millones de años es que surge la belleza. La belleza es un fenómeno reciente del cosmos como parte del mundo. Esto supondría ir despacio. Y digo esto porque hasta las plantas tienen ciertas reglas que después se van a reproducir en la belleza, pero ciertamente los animales tienen la percepción estética, saben lo que es la belleza y proceden según la belleza. Lo muestra Darwin, que da el ejemplo del pavo real. El pavo real extiende sus plumas espléndidas, bellísimas. ¿Para qué? Para extasiar a la hembra y hacer que lo elija para así hacer el acto que permite la permanencia de la especie en un grado mayor. Cuando más bello es el pavo, más rápido la hembra lo elige y la belleza es un medio de la evolución de la vida. Lo dice Darwin en otro libro, que El origen de las especies por las funciones, y ahí muestra que la belleza es un modo de la evolución de la vida perfectamente presente en los animales. Y acuérdense que esto es importante porque Proudhon, el socialista utópico, dijo la estética es humana, los animales no tienen nada que ver. Los animales, todos son entes estéticos y proceden por la belleza, no solo por la obra de arte. Un pájaro hace un nido colgando de una rama y resiste técnicamente el nido, y los polluelos
y la madre que los empolla y es resistente, es técnicamente adecuado, pero es una belleza. Y a su vez, también el pájaro canta a la hembra, porque el que canta mejor es de nuevo el elegido por la hembra. Quiere decir que la belleza está detrás de todos los actos de las especies vivientes. Tiene que ver con la vida. Y por supuesto, esto logra en el ser humano plenitud. Es una belleza consciente y autoconsciente, superior al del animal, pero al fin del tipo de la belleza que el animal, todos los animales, y analógicamente hasta los vegetales, saben descubrir. El vegetal en su raíz busca el agua en el suelo y lanza sus raíces y extiende sus hojas al sol para hacer el proceso fotosintético. Pero no los lanza a cualquier lado, los lanza en una cierta dirección para hacer posible la vida. Hasta las plantas se comportan según las leyes de la estética. Esto para decir que el fenómeno de la estética es cosmológico y es biológico, es vegetal y es animal. Katia Mandoki ha escrito un libro maravilloso sobre la estética vegetal y animal, y de ahí surge la estética humana. Y entonces voy a describirle de manera inicial, porque tendríamos que discutir mucho, ¿qué es lo bello? Lo bello no es un valor. Nikolai Hartmann, un teórico que trabaja todos los tipos de valores, valor económico, valor político, valor intelectual, pone el valor estético y hace un tomo de 400 páginas, un gran teórico metafísico alemán, y habla del valor estético. Una cosa es cosa, pero además tiene un valor estético. Y si no tiene el valor estético, es feo y no es estético. Falso. La estética no es un valor. ¿Qué es? Lo voy a intentar de explicar rápidamente. Es un hallazgo. Es un hallazgo a ser destruido. Pero no he leído eso en ningún autor. En ningún autor de la historia de la filosofía. Así que me animo un poquito a proponerles una novedad. En la filosofía de la liberación, una estética de la liberación. ¿Qué es la belleza? Es un término de una relación dialéctica. Un término y otro término de una relación. Es el cuarto de las categorías de Aristóteles, la relación. Una relación tiene 4 términos. A, B, la relación de A a B y la dirección de A a B. Un término, 2 términos, 3 momentos, la relación, 4 la dirección. 4 momentos. Hay que saber lo que es una relación para saber lo que es la belleza. La belleza es el término objetivo de una relación entre la realidad misma de la cosa
y digo cosa, no hablo terminología aproximada, es una terminología precisa dentro de un sistema sobre el que he escrito toda la filosofía de liberación. Esto es un capítulo final de la filosofía de la liberación que suponen los otros que no puedo explicar ahora. La relación entre la cosa real y el viviente. Y el viviente, sea el pájaro o el ser humano, descubre en la realidad misma de la sustancia de la cosa que es fuente de mi vida. He dado la definición de belleza, pero hay que empezar a entender lo que he dicho. He dicho, se capta lo real como la fuente de mi vida y por eso es bello. ¿Y dónde esto se descubre? Hasta en los términos. Debo decirle, en el primer tipo de belleza, la belleza fundamental, la belleza que define todos los otros niveles de belleza, esa belleza fundamental, miren cuál es, el comer. El comer, hay un solo órgano en el cuerpo humano que tiene un órgano para gustar. Y decimos, me gusta el chocolate, que lo descubrieron los aztecas con el cacao. Me gusta el cuadro. Usa la palabra misma de me gusta. Me gusta el Partenón. Y me gusta esta pintura. Pero ¿qué es lo primero que no es metáfora, sino lo que está denominando la cosa misma sin metáfora? Es agarro un pedazo de chocolate, no su valor, sino su sustancia de chocolate, lo pongo en mi boca y al masticarlo y pasar por la parte posterior de la lengua, las papilas gustativas prueban el chocolate. Uso la palabra probar en un sentido estricto. Lo demás son metáforas. Pruebo la novena sinfonía de Beethoven en el canto de la alegría, que de paso los escuchó a los campesinos alemanes festejar popularmente la cosecha. Eso lo veremos después. Beethoven se inspira en su pueblo, no en los grandes artistas, ni se inspira en la ópera, se inspira en la calle, pero eso después. Prueba, oye esa música del fin de la novena sinfonía, el canto a la alegría. Y decimos, está muy bello. ¿Cómo sabes? Porque me gusta. ¿Y por qué usas la palabra gustar? Si no es, los oídos no tienen papilas gustativas. Los únicos que tienen papilas gustativas son lo que está atrás de la lengua. Cuando como, se dan cuenta lo que significa denominar a alguien algo denominadamente
y lo que se llama connotativamente por una semejanza. Me encanta la novena sinfonía, pero porque primero digo me encanta el chocolate. Y el niño, cuando le doy un pedazo de chocolate, le gusta. ¿Qué es el gusto? Kant dice, no hay reglas. ¿Cómo no hay reglas? Claro que hay reglas. Pero el señor Kant era un individualista, idealista, alemán además, y que había hecho una estética eurocéntrica y aristocrática y describe todo desde un teatro, pero no desde la calle, porque en la calle la gente lo que hace es gustar un chocolate. Y gustar un chocolate es decir, el chocolate está rico. Es otra manera de decir, el chocolate es bello. La palabra rico es bello. ¿Y por qué es bello? Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Y ahí vienen las respuestas. Porque repone la materia y la energía que mi vida consume para poder vivir. Tenía hambre y estaba a riesgo de muerte. Si no comía, me moría de hambre. Y entonces, cuando tengo hambre, busco algo de comer, pero esto es una piedra, no me sirve, no es bello. Esto es un pedazo de tierra, no me sirve. Y veo una manzana, eso es lo que necesito. Tengo hambre, es alimento. Y la manzana me gusta porque en su sustancia es la fuente de mi vida. Y entonces mi corporalidad y mi emotividad se entusiasma y siente alegría de que ha encontrado el alimento con el que va a reproducir su vida. Porque que es verdad, la verdad no mueve mi corazón. Puede que yo ame la verdad, pero el amor es anterior a descubrir la verdad. La estética está antes que la ciencia y antes que la justicia, porque me tiene que gustar la ciencia y gustar hacer el acto justo. ¿Y qué significa gustar? Poder reproducir mi vida y continuar viviendo. Miren lo que es la belleza. Es descubrir en la sustancia, no como valor, de la cosa real la causa de la reproducción de la materia y energía que me permite vivir. Esa es la definición fundamental que se da al nivel del comer y de un arte que se llama gastronomía, que por supuesto es un arte secundario y es popular porque la que sabe sobre cocina es mi abuela y no la escuela, y yo no le doy ninguna importancia. Además, es la mujer la que lo hace y el machismo lo desprecia. Por ahí empieza la estética, en la calle cotidiana del comer. Pero el comer, no solo, el guardar la temperatura del cuerpo, y entonces es el vestir. El vestido como protección de la calor me agrada. Y después también la casa es fundamental porque es el lugar donde tengo una interioridad y la seguridad de la vida, porque si estoy en la intemperie, pues me pueden comer los leones cuando el ser humano era
un animal más en la estepa africana hace 4 millones de años o el Homo sapiens hace 200.000 años, y entonces la caza me protege la vida y me encuentro en gozo en la protección que guarda la temperatura y me permite vivir. Fue muchas veces las cuevas, y después ya el ser humano empezó a construir cuevas y va a ser la casa y va a ser la arquitectura. Pero al principio era el vientre de mi madre, que es el lugar más seguro que tuve en mi vida, porque en el vientre de mi madre recibía el alimento sin trabajar, el calor sin vestido, estaba seguro y podía vivir. Y por eso es que el esquizofrénico a veces, cuando la realidad es tan violenta, se pone en posición fetal en su cama y se hace como un feto que querría volver al vientre de su madre cuando estaba en seguridad y felicidad. Ahí tenía todas las necesidades cumplidas. Era la perfección originaria. Freud lo sabe. Ven de lo que estoy hablando. Me gustaría ya aquí un diálogo, una discusión, pero es una charla, nada más. Todas las bellezas, todos los modos analógicos de la belleza se van a definir desde esta primera esta primera mostración, que es la belleza como lo que es captado como origen de mi vida y que me permite vivir. El asunto después es ir mostrando todos los aspectos de este modo de encarar la realidad que tiene 18.000 millones de años de existencia y en una extensión casi infinita del universo que capto en el pequeño mundillo del ser humano. Y entonces ahora, después de saber lo que es la belleza, que es justamente el que captar la realidad como origen de mi vida, y por eso vibra mi corporalidad en una cierta emotividad alegre. Tenía hambre y no había solo piedras, sino encontré una manzana. Y cuando encontré la manzana, mi cuerpo entró en una alegría porque podía seguir viviendo. Y entonces me comí la manzana y satisfice el hambre. Y el arte en ese caso se incorpora a la vida y la hace más vida. Vean que entonces la clave es la vida. Y todo lo que voy a hacer es mostrar la vida como la secreto origen de la belleza. No es el resplandor de la forma, es la realidad como fuente de la vida y que me permite vivir. Ahora, segundo momento, tenemos que ver muchos aspectos. Primero, ese modo de concebir lo bello se da en sistema. Es decir, no es mío, que no es de mi familia, lo que aprendí a comer, por ejemplo. Es lo que come mi pueblo. Yo como tortillas
o pan de trigo, o pan de maíz, o arroz en la China. Entonces, yo puedo captar de la realidad distintas causas de mi vida. Y por eso va a haber muchas culturas y muchos tipos de belleza. Y estas van a ser bellas no por identidad, sino yo le voy a llamar por semejanza. ¿En qué se parece una tortilla de maíz a un pan de trigo, a una comida en arroz, como hace un chino? Se parecen los tres, tienen la semejanza de ser origen de la vida, pero de vida con contenidos distintos. Y entonces puedo explicar de qué facultad humana capta la belleza. No es la inteligencia, eso es la verdad. No es la voluntad, esos son los propósitos prácticos o la justicia. Es una tercera apertura al mundo del nivel de la inteligencia y la voluntad, en la emotividad. Y el pensamiento moderno lanza la emotividad como a un nivel sensible, más corporal, de segundo tipo. Para Kant, las pasiones del cuerpo era patología y no tenía ninguna pasión en la descripción de su filosofía. Era un idealista. ¿Y qué decir de Descartes? Cuando dice yo pienso, luego soy, dice ¿quién es el yo? Es el alma. Y el alma lo dice explícitamente, no tiene ninguna relación intrínseca con el cuerpo. Y por eso, para Descartes, el problema es cómo ligar el alma espiritual al cuerpo material. Lo va a hacer por unos espíritus animales, al que yo le preguntaría a Descartes, ¿y la parte espiritual y material de ese bichito tan pequeño que tenemos en el sistema de circulación de la sangre, cómo se une entre ellos? Y no lo puedo explicar, porque es dualista. Para el dualismo desprecia la sensibilidad, el sentido, la vista, el oído, el perfume, el gusto y el contacto de la piel. Y por eso empecé por el comer. Es lo más despreciado, porque es la piel. Y la piel come mejor. Prueba lo que come. Y miren, cuando digo prueba, digo algo muy complejo, porque la papila gustativa toca el chocolate, la sustancia del chocolate, no un valor del chocolate. Y ese sustancia del chocolate es probado por la papila gustativa. ¿Qué significa probar? Lo prueba, lo manosea, le da vuelta, ve de qué se trata y al fin dice, es alimenticio. Es todo un proceso de prueba. Cuidado, fundamental, porque si me equivoco entre un buen chocolate y un veneno, me como el veneno y me muero. Entonces va la vida. Es un problema de vida o muerte. La belleza. La belleza tiene que ver con la voluntad y la vida, y la muerte tiene que ver con lo necrofílico, con el amor a la muerte. Lo veo, es un cadáver humano pudriéndose, porque justamente nos habla de un ser humano
maltratado como una basura. Si muere, pero como un faraón, y se lo ha acondicionado, se lo ha tratado como un ser humano, y entonces tiene una muerte y una celebración y una memoria humana. Y ahí viene el arte a sublimar la muerte. Podríamos quedarnos hablando un semestre o dos, ya los he dedicado sobre esto, porque ya he dicho lo esencial. Pero el ser humano tiene distintas aperturas al mundo. Y las aperturas son las maneras como la realidad impacta la subjetividad humana y se constituye como una representación o se reproduce de alguna manera en el cerebro. Entonces, yo escucho el canto de un pájaro y cambia los tonos y digo, qué bello canto. Y vean que no es simplemente que el pájaro puede captar la belleza, puede además hacer una obra de arte, porque cantar es ya hacer una obra, es decir, es un artista, no simplemente alguien que considera lo bello. El pájaro aprende a cantar y mejora el canto. La ballena se lanza discursos de horas y ninguno de los discursos de las ballenas es igual al otro, lo va variando. Y hay una otra ballena a kilómetros que lo escucha y lo interpreta y sabe que esa ballena está alegre y que ha encontrado comida y que los convoca a que vengan por ahí porque la van a pasar bien. O al contrario, le está contando que hay peligro, que no hay que comer y por lo tanto que no vengan. O es decir, se está comunicando y el canto de la ballena no es solamente un acto estético, sino que es un artefacto. Hace una obra de arte. Y entonces tenemos tantos tipos de arte como aperturas a la realidad. ¿Y cómo nos abrimos a la realidad? Y, por ejemplo, por los ojos. Veo. Y ver no es lo mismo que oír. Son distintas aperturas. Una cosa es ver. Y entonces la vista funciona gracias a la luz. Y entonces puede detectar la diferencia de la realidad. Y gracias a que diferencia la realidad, puede manejar la realidad y reproducir su vida. Entonces, la vista es un campo de la estética, cuyos instrumentos son el dibujo, el contorno de las cosas y el color. Y esto se da de muy manera distinta en la realidad de las cosas. Y el ser humano puede tomar el límite de su corporalidad en la visión y reproducirla en el cerebro primero, pero luego objetivarlo sobre el papel. Y entonces es un dibujo estético. Y eso es una apertura posible, la pintura. Pero hay muchos tipos de pintura. Hay grafitis, hay frescos, hay óleos, hay
dibujos con tinta sobre papel como los chinos, que descubrieron papel muchos años que el occidente, allá por el siglo III, los chinos, y cuando en Europa no había papel, y luego descubren la imprenta y después descubren el imprimir moneda y pagan con papel moneda los chinos en el siglo VIII, 1000 años antes que Europa. Lo que pasa en China no es un milagro, es que ha vuelto nomás la inventiva china a su mejor etapa y supera a Estados Unidos en este momento. Pero tiene una historia fantástica del arte gráfico y de todas las maneras de representar lo visual. Y entonces la arquitectura es también visual, pero es una visualidad que se vive como interioridad. Y entonces la arquitectura es mucho más compleja que el dibujo, porque el dibujo da una dimensión, pero la arquitectura usa las 4 dimensiones y yo puedo vivir dentro de un artefacto arquitectónico y sentirme protegido por la obra de arte arquitectónico y ser feliz en la calor que me da cuando hay frío o el fresco que me da cuando hay calor y la seguridad ante la intemperie y cuando era el origen ante las bestias que me podían comer en la noche. Y entonces la arquitectura es muchísimas cosas y podemos empezar a hacer una descripción de la arquitectura, de la pintura y de la escultura, que trabajan con la espacialidad del mundo captado por la subjetividad de la apertura visual, pero visual en el espacio. Y entonces hay que saber lo que significa la espacialidad para ver la manera como el ser humano capta lo espacial, lo reproduce en su cerebro y a su vez hace obras para mejorar la espacialidad que vive en la vida cotidiana. Bueno, y eso es un capítulo, y Hegel mismo lo trata mal, pero ya lo trata, y yo lo trato en todo un capítulo, porque puedo hablar entonces de la historia de la arquitectura, de los sistemas arquitectónicos, de los grandes sistemas aristocráticos, de los reyes en la China, de los pashas y de las autoridades islámicas o de los faraones en Egipto o de los burgueses y los ricos en nuestra sociedad que tienen palacios. Y entonces de pronto la arquitectura entra a ser atravesada por la totalidad cultural, sociológica, económica, porque cuestan hacer casas, y al mismo tiempo racial y, más importante, tipos de cultura que privilegian un tipo de belleza, que imponen a los otros sistemas como la belleza hegemónica. Y entonces una muchacha querría ser estilizada como una danesa y de pelos rubios y de ojos azules, porque es lo superior de las razas y es lo más bello. Y en cambio, si mi corporalidad es más pequeña, más gorda, mis cabellos son negros y ondulados, mis ojos también negros, mi nariz más abultada porque
vengo del desierto, mis labios más voluminosos y al mismo tiempo más no solamente voluminoso, sino voluptuoso, la considera la belleza madre y los demás las bellezas colonizadas. Y ahí viene el tema de la descolonización de la belleza. Darle valor a una negra del África y decir que es tan bella como una escandinava, porque son dos maneras analógicas de belleza femenina, y esto en todos los aspectos. Y entonces ya podemos empezar a ver sistemas que se imponen de belleza y hay una dominación de la belleza y una colonización de la belleza y una descolonización de la belleza cuando se ama la propia belleza. Y también más allá del racismo en la belleza y una cantidad de cosas. Eso es la belleza vista. Pero en la belleza oída, eso es la música. Ya no es el espacio. Ahora es la melodía en el tiempo. Y ya no es la sombra, el dibujo y el color. Ahí no, en la música no interesa el dibujo, ni el color, ni la luz. Interesa el tono, interesa el sonido. Miren el gran italiano barítono ciego, cómo suple el ser ciego con unas tonalidades de su voz que se hace mucho más profundo, porque entonces su sistema evaluativo, emotivo, se desarrolla mucho más que en el vidente, porque el vidente a veces en la canción queda imantado por de lo que se trata en la melodía, no en el relato de la música, mientras que el ciego no pierde el tiempo en el relato representado, sino se centra en la belleza de la melodía del sonido y entonces le saca un provecho mucho mayor. Y el cantor ciego logra matices de gran profundidad, pero es la música que puede ser una quena de las montañas, o en Rumania también hay una especie de quena, y puede ser una orquesta que tiene un instrumental de muchos instrumentos que la tecnología ha ido desarrollando. Y entonces los instrumentos más simples como el tambor se transforman en la batería y de pronto en el piano se define claramente cada sonido y tienen bemoles, de tal manera que ahí se ha tecnificado los sonidos gracias al piano, pero también gracias al violín y gracias a la trompeta y gracias a todo lo que es una orquesta sinfónica, pero que no es una canción de barrio ni un corrido, como le dicen en México, popular, que pues también es esencial. Y miren, hoy la juventud del mundo no sigue a Beethoven, sigue el simple ritmo de la música africana. Yo he estado en Mazamba, en el este del África, en un pequeño local de 30 metros por 10. Era una iglesia. Y estaba así con 300 personas en una celebración religiosa.
Y cuando se puso a cantar esa gente en la celebración religiosa, se me pararon los pelos. Nunca había escuchado un coro tan fenomenal. Tres voces y y el tambor. Era una música celestial. Africanos 100%, ni un blanco. El único que era yo como turista. Y dije, qué bárbaro estos africanos. Cómo dominan la canción. Cómo dominan el ritmo. Cómo mueven su cuerpo al ritmo del tambor. Todas las otras razas, las asiáticas, las del Medio Oriente y nuestros indígenas, no sabemos lo que es el cuerpo. Cuando vemos cómo danza un africano en África, uno dice, ¡ah! Eso es el cuerpo humano. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Había visto yo un pedazo de madera que no sabe moverse. Somos nosotros. Pero esos caminan como si fueran danza y mueven la cadera de una manera maravillosa. Y eso hace, miren lo notable, los africanos no tienen arte. Toda la juventud del mundo, hasta en la China, danza al ritmo del jazz y el tambor africano. De todo el mundo. Y eso a todos los jóvenes del mundo. Quiere decir que tiene una influencia mayor que Beethoven, mayor que todos los músicos, que tienen gente muy selecta que los escucha de vez en cuando y que va subiendo gracias a los instrumentos electrónicos y se escuchan más que antes, que solamente se escuchaban en los teatros. Ahora lo puedo escuchar en el metro o en el camión o en el bus, pero en el África el ritmo de la danza es celestial. Y entonces alguien dirá que los africanos no han producido nada. Primero, el Egipto era africano, era negro. Cleopatra era negra y enamoró a Antonio, el gran general romano. ¿Por qué? Porque con sus perfumes y con sus cremas y con su belleza, Antonio se puso de rodillas ante Cleopatra, una mujer negra, pero reina, faraona. Y entonces también el racismo tiene que ver con el arte. Entonces, la arquitectura y la apertura visual, la escultura y la presencia del pasado como recuerdo, la pintura como complemento de la arquitectura, trae parte de la realidad a todos los hogares, porque hay que colgarlo en una pared. Usted no lo puede poner en la calle, pero puede poner en la calle a un friso bizantino que está hecho con cerámica y que resiste siglos de lluvia y de mal clima, como la biblioteca de la Universidad Nacional de México. La biblioteca, que es un cubo, lo hace un gran pintor, O'Gorman, del equipo de Rivera y de Siqueiros y de otros pintores, pero que pintan no cuadros, pintan fresco. Y entonces Rivera empieza a llenar 200 metros cuadrados de pintura en el Palacio Presidencial de México, una cosa espléndida, la historia de México desde antes de los aztecas hasta Marx. Y ahí está hecha la historia de México, pero con una forma cubista, pero cubista mexicano,
todo lo que él pinta es cubista. Todos los campesinos e indígenas tienen sus manos, sus piernas, sus sombreros cubistas, pero usted ve a un mexicano y entonces puede ser cubista y costumbrista al mismo tiempo. Es la pintura, es algo tremendo y es también nuestra y tiene que liberarse. Y así puedo ir por los artes que me quedan, porque no he tocado la literatura, que es la belleza del uso del lenguaje por el cual nos comunicamos. Y entonces no es lo mismo usar una palabra que otra, y no es lo mismo crear un relato que es mitopoético, que no es la realidad, sino que es una realidad creada. Pero cuando uno empieza a leer García Márquez, abandona la cotidianidad y pasa a un mundo trascendental. Es un mundo trascendental de la mitopoiesis religiosa y de lo propiamente humano, que es lo mito más allá del realismo craso. Y entonces la palabra se hace bella y me permite vivir de una vida humana más desarrollada. Y cuando llega la poesía logra una mayor belleza todavía. Y entonces bajamos después a la poesía popular, como el Martín Fierro, un gaucho argentino, cantado por un hombre de clase media, pero con todas las palabras del gaucho, que es una epopeya popular y poética profundamente comprensible para el pueblo. Entonces, a mí me interesa mucho en la estética hablar del arte de la aristocracia y las clases dominantes, pero siempre al fin llego al nivel popular y coloco al nivel popular como lo que debe guiar para juzgar una época y una cultura. Hay que liberar la belleza oculta de nuestro pueblo. Estoy mirando qué tal el tiempo. Pues ya llevo más de una hora. Así que es un adelanto lo que le estoy haciendo. La estética de la liberación es no solo la definición de la belleza, sino la exaltación de la belleza de los oprimidos y excluidos, cuya corporalidad, poesía, comida, vestimenta y vida es catalogada por los aristocráticos, que en realidad es una oligarquía del derecho y que desprecia a su pueblo. Es volver al pueblo como el origen de la belleza. Y los grandes genios lo que hicieron más que inspirarse, descubrieron la belleza en la aparente fealdad del pueblo. Y lo que hicieron es exaltarla. Y eso es el genio. Kant dice, el genio es el que da las normas a la estética. Qué aristocrático, pobre Kant. El que da las normas al genio, el pueblo. Pero nunca se había visto una cosa de este tipo. Y es justamente porque el genio lo descubre en su pueblo. Mire, Toledo, un gran artista mexicano, le dan a ustedes un pedazo de madera, un tronco de un árbol, lo agarra, lo mira y al día siguiente se lo muestra y ha hecho una obra de arte. Un trapo
de un vestimento popular hace un vestido. Y eso, Toledo transforma todo lo que toca en bello. Y todo es popular. Toledo es un genio, pero también lo es Rivera, que supo agarrar la historia del indio, del obrero, y desde una visión de izquierda, pero no solo, porque la izquierda no tiene en eso claridad artística siempre, pinta la historia de México y pinta lo que le ponen delante desde los oprimidos. Es como el presidente actual de México, que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Yo diría que la estética debe estar hecha por la belleza pluriversal, no universal, pero primero por la belleza de los oprimidos y excluidos. Ahí hay que poner la intención de nuestra descripción en todas las artes. Y entonces hay que revalorizar lo propio y no dejarse llevar por el fetichismo de la belleza de Hollywood, que es en la que estamos apresados, de la arquitectura del vidrio, de las películas de Hollywood, de la cultura del dinero y de las transnacionales. Es la liberación de la estética o una estética militante que hay que desarrollar. Y yo en el librito de 200 páginas voy a exponer algunos temas más sistemáticamente para irlos mejorando en el futuro, las futuras generaciones, porque yo voy a proponer tesis de estética, pero una estética como se debe me llevaría 15 años y ya no los tengo. Tengo una política en 1500 páginas, le dediqué de los 40 a 50 años de mi vida, pero ya la estética no puedo. Entonces me quedo a disposición de los artistas y de los especialistas en el arte que liberen la belleza del mano de las oligarquías y de la plutocracia. Bueno, desde ya un gran saludo, un orgullo. Yo sigo su perspectiva, estoy haciendo un doctorado en arte popular. Soy artesana, he cursado la universidad, pero no vengo de la filosofía, por eso nos cuesta bastante, pero es muy importante esta mirada descolonizadora porque en las carreras de arte, en estas universidades eurocentradas, de primero a quinto año vemos arte europeo. Y a la artesanía o a las producciones populares latinoamericanas las siguen denominando arte menor. Entonces yo tuve que abordar también una parte antropológica y sociológica, ¿no? Para poner en evidencia entonces yo uso la categoría arte popular, como usted lo mencionó, y de a poquito tratando de convencer de usar esta categoría, reemplazando a la de folclore, ¿no? Porque el folclore es algo menor, es una palabra, además de ser una palabra inglesa, significa eso, saber popular, pero en la antropología evolucionista quedó intacta. El arte para las clases civilizadas o las clases superiores y la artesanía para una clase menor. Entonces, bueno, mi tesis trata sobre eso y mi fundamentación filosófica obviamente es la suya, la de Ramón y bueno, así que muy agradecido, pero quería saber qué opina de esta categoría de arte popular. Sí, completamente.
Yo lo que hago es una exaltación del llamado arte popular como el arte mayor. Y el culto, el arte culto, más bien un arte, cuando se lo repite entre nosotros, es un arte importado y alienante y no expresa realmente la visión de la belleza de nuestro pueblo. Hay que ahí corregir nuestras escuelas de bellas artes y volver sobre lo nuestro sin despreciar todas las bellezas de todas las culturas. Por eso que el concepto de belleza no es identitario, no es uno para la humanidad, es analógico. Son muchos conceptos con semejanzas y distinciones y cada uno tiene sus virtudes y hay que dialogar para aprender de los otros. Ir hacia una nueva pluriversidad, no una nueva universalidad. Entonces, conceptos metodológicos como pluricultural, pluriversalidad, el concepto de analogía que capta desde la semejanza, pero no desde la identidad. Entonces, el concepto de belleza es plurivalente y en cada cultura se vive de otra manera. Y hay algunas culturas, es verdad, que han tenido decadencia a nivel económico, político, militar, y han sido dominadas por otras culturas que han tenido hegemonía militar, económica, cultural, y han impuesto su belleza a los demás como fealdad. Y lo peor es cuando uno mismo se convierte en alguien con un complejo de inferioridad, pensar que desgracia que nací negro. No, qué bueno que soy negro, distinto a los blancos, y tengo otra experiencia de la vida. Y no me voy a estar, como hace el gran cantor moderno norteamericano, hacerme operaciones para cambiar mi piel negra en piel blanca. Este pobre era un gran danzarín y artista, pero tenía un complejo de inferioridad horrible y nunca supo valorar la negritud. De lo que se trata es volver los ojos sobre nuestra belleza. Muchas gracias. La verdad que cuesta mucho en las universidades porque en el doctorado que hago la categoría arte popular no existe. Entonces verdaderamente yo me presento como artesana porque valoro lo que hago, valoro mi oficio y no creo que me tenga que seguir haciendo los cánones que presenta el arte visual, el arte plástico para ser artista popular, y me siento orgullosa de ser artesana y no reproducir lo que manda la élite, ¿no? Así que muchísimas gracias. No tendría que aceptar ser artesana, sino ser artista de arte popular y reconsiderar el concepto de pueblo. Tal cual. El marxismo pensó en clases. Bueno, el profesor Ticio Escobar, que seguramente usted lo conoce, él es el que también denuncia esto, que la palabra artesanía es una palabra discriminatoria porque no llega a ser arte y está impuesta por Europa, ¿no? Por eso yo también tomo esa categoría de arte popular, que es muy interesante. Hay que invertirla y decir, yo practico arte mayor, el que practica el pueblo. Tal cual.
hay que tener claro el concepto de pueblo, porque al Sí, fin hay un pueblo venezolano, hay un pueblo peruano, un pueblo mexicano y un pueblo norteamericano. Y no es lo mismo que una clase obrera o una clase campesina o el feminismo y demás. Es algo más complejo que en ciencias sociales hay que discutir también, porque lo popular se toma como populismo. No, popular es el nombre más digno de un Bueno, pueblo. buenas noches, maestro. Muchas gracias por su exposición. De verdad que coloca a uno en problematizaciones en relación a lo que venimos trabajando vinculado a la estética y vinculado a las múltiples artes que de estos lugares venimos trabajando. Más que una pregunta, quisiera colocar algunas complementariedades en relación a lo que percibo en su conferencia, que tiene que ver con que percibo en esa propuesta, en esa disertación estética de la liberación, la ubicación de varios descentramientos. Uno que lo ubico en relación a un descentramiento de la estética en relación al humano, cosa que de alguna manera se vincula a unas cosmogonías del sur, donde lo humano forma parte de lo que existe. En tanto lo humano forma parte de lo que existe, entonces la estética no nos pertenece como especie, sino que puede estar colocada en otros sujetos no humanos. También encuentro un descentramiento importante, en este caso descolonial, porque hay un descentramiento de la estética planteada por Kant, que está por sobre la línea abismal de la cual habla Boaventura de Sousa Santos, y que esa línea abismal uno la ubica en los Pirineos, y cómo el norte impuso y sigue imponiendo cánones estéticos de la belleza, de los gustos, estandarizando y universalizando la vida. Y lo otro que quería colocar de manera más concreta, que tiene que ver ya con mi área de trabajo, con mi área de investigación, que en este caso tiene que ver con el cine, es que ciertamente, y usted lo señalaba ya en la parte final, cuando hablaba del cine de Hollywood, entonces vamos a encontrar allí una estética que no solamente coloca unos cánones de realización cinematográfica en el mundo, sino que también coloca una estética en relación a la vida. Entonces encontramos en esa imagen una cosificación de la vida a partir de un estándar de unos cánones de belleza colocados desde el norte que se reproducen en las formas de realización, no solamente en Estados Unidos, sino en el sur también. Entonces, creo que en ese sentido, el realizador, por ejemplo, el realizador brasileño Glauber Rocha colocaba en los años 70 y los años 60 una disertación importante a lo que él llamaba la estética de la violencia y la estética del hambre, y que no era otra cosa que colocar en la pantalla una estética que se parece a la vida real de la gente, a la vida real de los pueblos sobre todo, y que es una estética no cosificadora colocada por la imagen hollywoodense, sino que es una estética que tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de la vida a través de la relación de lo comunitario y a través de la reivindicación de un sujeto pueblo, así como usted lo señalaba en este momento. Es decir, cómo en otras formas de realización contrahegemónicas podemos encontrar esa problematización estética a lo que universalmente se coloca como bello y que universalmente se coloca como lo estético, como lo exacto, como lo perfecto en relación a la imagen audiovisual o la imagen cinematográfica. Creo en ese sentido que en el sur, que los pueblos hoy venimos realizando narrativas que reivindican esa otra estética, que la encontramos en el cine indígena, que la encontramos en el nuevo cine latinoamericano, y que es necesario entonces desde nuestros lugares difundir ese cine que ciertamente coloca una ruptura con esos cánones de belleza y esos cánones estéticos colocados por el cine industrial. Ese era mi comentario. Un placer escucharlo y estar en este espacio. Fíjese, maestro, escuchando veo que
siento que nosotros estamos ya caminando en esta transmodernidad y esta transmodernidad nos lleva irremediablemente a un proceso de ancestral, de sentirnos desde la ancestralidad. Entonces usted habla de una belleza que está unida a la vida, que está unida al placer y al disfrute, porque es un placer visto desde otro lugar, no desde el lugar de la modernidad, donde es fragmentado, juzgado, sino es un placer sencillo, un placer a la vida, un placer que entra por los sentidos y se extiende, entonces, diría yo, a otras maneras de percepción. Hay algo que me llamó mucho la atención, maestro, cuando usted hablaba de los animales, de las plantas, de ese sentir, de esa visión. Y en nuestra ancestralidad está la palabra canto creación. Y eso somos los pueblos. Por eso es que en las comunidades, lo que está lejos de la ciudad, la creación en la palabra, en el canto, se siente distinto, que era este ejemplo que usted daba de África, que estaba en un sitio y sentía, le vibraba la piel, y eso es lo que ocurre para nosotros, ¿no? Lo que nos ocurre fuera de la ciudad. Entonces yo siento que también la belleza está unida a una frecuencia vibratoria que va en vibración sonido, palabra, canto, creación, y está unida a esa ancestralidad y yo creo que ya estamos caminando en esta transmodernidad, bueno, que usted nos habla tanto. Gracias, esta es mi intervención, maestra. Bueno, este tema es extensísimo y hemos hecho en filosofía de la liberación, en esa escuela filosófica latinoamericana, un primer paso sistemático. Y yo espero que salga y que pueda ser motivo de crítica, de contradicción y de extensión de una nueva teoría latinoamericana del arte, no sociológica, histórica o estética, sino filosófica, porque también hay que hacerla, y es mi oficio. Así que les dejo la consigna de iniciar el camino de este capítulo.